Bueno chicos, entonces bienvenidos a una clase más de Medical Experience. El día de hoy una servidora les va a dar el tema de embriología del sistema nervioso. Entonces vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar nosotros diciendo que al proceso de embriológicamente hablando, el sistema nervioso se va a desarrollar a partir de la formación de nuestro tubo neural. Y a este proceso en particular se le llama neurulación. Y esto ocurre por ahí aproximadamente de la tercera semana de gestación. Y esto comienza con un engrosamiento del ectodermo, que sería este de por acá, porque ahorita se lo señalo con el puntero, este de por acá, y se dice que está o que se encuentra en una forma de zapatilla, y se le va a llamar placa neural. A lo mejor aquí no tiene tanto la forma de zapatilla, pero la literatura dice que tiene esa forma. Uno nunca sabe por qué les ven esa forma tan extraña, ¿verdad? Pero bueno. Después de eso, los bordes laterales se van a empezar a elevar de alguna forma y nos van a formar lo que son estas estructuras de aquí, que son los pliegues neurales. Cada vez esos pliegues se van a ir juntando más y más y más hasta que nos forman un surco, un hueco. Y cuando finalmente se fusionan, nos originan a nuestro tubo neural. Y entre el tubo neural y eso que quedó pues de los pliegues, nos queda la cresta neural, de la cual también van a surgir embriológicamente, varias u otros tipos de células. Entonces, esta parte de la formación del tubo neural creo que es un poquito fácil. Hasta aquí, claro, cada vez nos vamos a ir complicando más de existencia un poquito, ¿verdad? Luego, tenemos que el cierre del tubo neural propiamente dicho va a comenzar en la región cervical o en la región central y después de ahí se va a ir cerrando en forma cefalocaudal. Pero a los extremos que aún se encuentran abiertos antes de que se complete como tal el cierre, se les llaman neuroporos. Este sería el neuroporo anterior o craneal y este de acá abajo el neuroporo posterior o caudal. El neuroporo anterior se va a cerrar aproximadamente en el día 25, mientras que el neuroporo posterior se va a cerrar 3 días después, es decir, aproximadamente en el día 28. Y esta parte que ven aquí que dice somitas, no se apuren, no se preocupen, la van a ver porque es parte igual de un proceso de embriología, sin embargo es más del sistema somático, del sistema osteomiarticular, entonces la van a ver allá. Sin embargo, es importante porque este neuroporo, ya les dije, se va a cerrar al día 25 o en el momento en que estos somitas vayan apareciendo, porque igual van a ir apareciendo de donde ocurre el cierre hacia arriba. Entonces, les digo, lo van a ver cuando ven la embriología de soma. Ahora, ya que sabemos eso, en el extremo cefálico o craneal, en este neuroporo, se van a formar 3 dilataciones que vamos a denominar a las vesículas primarias. Esto ya alrededor de una quinta semana de gestación. Entonces, esas 3 dilataciones pues van a tener nombres. Serían prosencéfalo, rombencéfalo y mesencéfalo. Después, estas vesículas primarias se van a dividir otra vez y nos van a dar las vesículas secundarias. El prosencéfalo nos va a originar al telencéfalo y al diencéfalo. El rombencéfalo nos va a dar al metencéfalo y al mielencéfalo. Y el mesencéfalo, ojo aquí, es el único que sigue igual, va a seguir siendo mesencéfalo. Ese no se divide, sigue siendo mesencéfalo. Y ahora, cada una de estas vesículas se va a ir agrandando, se va a huecar y nos va a formar una especie de cavidades, las cuales vamos a denominar ventrículos. El telencéfalo se va a llamar, o nos va, bueno, más bien nos va a formar a los ventrículos laterales. El diencéfalo nos va a dar al tercer ventrículo y al romboencéfalo nos va a dar al cuarto ventrículo. Ahora, estos dos, los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, se van a estar comunicando o van a tener, pues sí, comunicación
por medio de los agujeros interventriculares o de Monro. Y ojo aquí, porque si se fijan en estas estructuras, el mesencéfalo no está. Y eso es porque el mesencéfalo no nos va a formar una cavidad. Al contrario, se va a ir haciendo pequeño y va a reducir su tamaño y nos va a formar el acueducto de Silvio, que es otra estructura que anatómicamente pues es importante. Pero por mientras, quédense que con el mesencéfalo aquí va a ser nuestra excepción. Luego, cada una de estas vesículas secundarias pues nos va a dar origen a diferentes partes en general de todo nuestro sistema nervioso. El telencéfalo nos va a dar origen a nuestros hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo. El diencéfalo nos va a formar estructuras como el tálamo, hipotálamo, subtálamo, hipófisis y la vesícula óptica. El mesencéfalo nos va a originar a los pedúnculos cerebrales. El metencéfalo nos va a dar al puente y al cerebelo, que este naranja es el puente y este moradito es el cerebelo. Y el mielencéfalo nos va a originar a la médula oblonga o también llamado bulbo raquídeo. Entonces, todo esto está en el resumen, no se apuren, está en una tablita mucho mejor organizado para que lo puedan entender y checar con más calma. Ahora, vámonos a la formación de la médula espinal. La formación de nuestra médula espinal se va a dar a partir de la parte caudal al pliegue cervical, es decir, de nuestro neuroporo caudal, y va a estar constituida por 3 capas de células. Primero, la capa epitelial o neuroepitelial, que pues nos va a dar a un epitelio pseudoestratificado. Y aquí, en esta parte, las células se van a ir dividiendo como pues de una manera muy rápida para formar este epitelio, ¿no? Luego tenemos la capa del manto. Sin embargo, antes me gustaría que supieran que estas células van a tener una prolongación central y una dendrita transitoria. Esto porque pues son células primitivas, ¿no? Ahora sí, en la capa del manto vamos a tener que, les dije, las células neuroepiteliales se van a empezar a dividir muy rápido y se van a convertir ahora en neuroblastos. Esos neuroblastos se van a encontrar en nuestra capa del manto. Y esta capa del manto en un futuro nos va a originar a la sustancia gris de nuestra médula espinal. Y retomando un poquito esto de que la prolongación central iban a tener una dendrita transitoria, pues vamos a ver que de primera instancia nuestros neuroblastos o neuronas primitivas van a migrar de esta capa que les dije donde se formaban del neuroepitelio o de donde se dividen hacia la capa del manto. Cuando migran hacia esta capa van a tener características peculiares porque va a desaparecer su prolongación, se van a hacer redondos y se van a volver apolares. Esa es nuestra primer neurona primitiva, un neuroblasto apolar. Posteriormente, con la diferenciación en esta capa, se van a formar nuevas prolongaciones a los lados opuestos del cuerpo celular. Y cuando esto sucede, se le va a llamar ahora neuroblasto bipolar. Luego, una de esas prolongaciones se va a alargar, mientras que las otras se van a quedar o se van a seguir dividiendo, pero pues van a quedar chiquitas. Entonces, a ese neuroblasto se le va a llamar multipolar. Y esa prolongación que se alarga va a ser nuestro axón primitivo. Y esas ramificaciones que quedan chiquitas son nuestras dendritas primitivas. Y ya posteriormente de que tenemos nuestro neuroblasto molecular, se sigue desarrollando y se va a convertir en una neurona ya madura, ya pues adulta, por así decirlo. Entonces ya ahí terminaría como el proceso del desarrollo de nuestras células nerviosas o neuroblastos. Y por último, ya en estas capas vamos a tener a la capa marginal. La capa marginal va a contener todas las fibras nerviosas que nacen de nuestro neuroblasto o de nuestra neurona. Les dije, el axón se va a alargar y esas fibras nerviosas van a llegar a nuestra capa marginal.
va a tener todas esas fibras nerviosas. Y además, esta capa marginal en un futuro, así como la capa del manto nos originaba la sustancia gris, la capa marginal nos va a originar a la sustancia blanca. Aquí también es importante que sepan que pues no solo se desarrollan las neuronas, que es como la principal célula de nuestro sistema nervioso, sino que también existen otras, por ejemplo los glioblastos, que nos van a dar origen a los astrocitos protoplasmáticos, a los astrocitos fibrilares, a la oligodendroglía, que en este caso, por ejemplo, los astrocitos van a migrar de nuestra capa del manto durante el proceso de diferenciación, se van a dar en protoplasmáticos o fibrilares, y realmente son unas células que se encuentran situadas entre los vasos sanguíneos y que sirven de sostén para nuestro sistema. Y pues la oligodendroglía, que se localiza en la capa marginal, y pues esta nos va a ayudar con la formación de las vainas de mielina alrededor de los axones primitivos en esta capa. Tenemos también la microglía, que esta va a tener una capacidad fagocítica y pues va a encontrarse en el mesénquima o va a derivar del mesénquima cuando los vasos sanguíneos penetran a nuestro sistema nervioso. Y se acuerdan que a un principio les mencioné que debajo de, bueno, entre la formación ya como tal de nuestro tubo neural y lo que quedaba de las se me fue el nombre. En la parte de arriba quedaba una parte y luego el tubo, y entre esos dos quedaba una estructura que era la cresta neural. De esa cresta también se van a derivar otras células, como son las células de Schwann, los odontoblastos y una parte de mesénquima para el primer arco faríngeo, que los arcos faringeos los vamos a ver en embriología del sistema respiratorio, que casualmente, si no me equivoco, me toca a mí, entonces ya los estaré viendo por allá para recordar esta parte de los arcos faríngeos. Ahora, vamos a tener otras estructuras que también vamos a diferenciar aquí. Se van a ir juntando muchos neuroblastos en la capa del manto, se van a ir acumulando muchos al lado de nuestro tubo neural. Entonces, pues va a crear un engrosamiento ventral y un engrosamiento dorsal. El engrosamiento ventral va a definir o nos va a dar origen a nuestras áreas motoras en general, y pues se le va a denominar placa basal. Y nuestro engrosamiento dorsal nos va a dar origen a las áreas sensitivas, o también se le va a conocer como placa alar. Recuerden, esto es porque se van a estar juntando, se van a estar encimando, se van a estar pegando muchos neuroblastos en la capa del manto. Entonces, de esa parte es donde se forman estas placas. Sin embargo, también tenemos una placa del techo y una placa del piso, que pues se van a originar en una línea media de nuestra médula, y pues obviamente la del techo quedaría junto a la placa alar y la del piso junto a la placa basal. De esas no hay mucho que decir, las importantes son las alar y la basal. Ahora, como estuvimos viendo el desarrollo de nuestra médula espinal, esta va a tener o va a sufrir cambios de posición. ¿Por qué? Porque al tercer mes nuestra médula espinal se va a encontrar en todo nuestro embrión. A lo largo de todo el embrión se va a estar encontrando la médula espinal. Sin embargo, va a crecer más rápido la columna y la dura madre que nuestra propia médula espinal. Entonces esta va a ir subiendo hasta colocarse a nivel de L3, L2, por ahí así, y ahí es donde se estanca. Entonces, al tercer mes está en todo el embrión, al quinto mes pues va a ir como subiendo, y cuando nacemos o cuando nace un bebé, pues esta se va a encontrar a nivel de L2, L3 aproximadamente. Y tenemos una estructura que es como parte importante, que es el filum terminal, que sería como la parte de aquí donde termina pues, o donde se marca esa parte de la regresión de la médula espinal.
Y después, las fibras que hay después de esta estructura del filum terminal, si se siguen extendiendo fibras nerviosas, pero a esas fibras, a esas fibras nerviosas se les va a llamar como cola de caballo o cola equina, a partir de nuestro filum terminal. Y a esa última estructura que queda en forma de embudo se le llama cono medular. Termina el cono medular, el filum terminal, y de ahí para abajo todas las fibras se juntan y forman una cola de caballo, porque realmente ya no tienen pues como tal algo que lo sostenga, entonces quedan como una cola de caballo, así muchos pelitos, entonces muchas fibras en este caso. Entonces, esos cambios de posición son los que ocurren hasta el momento en que pues nace como tal un bebé. Ahora, integrando un poquito aquí la parte clínica, que es lo que más les interesa, debemos recordar que a las mamitas que piensan tener un bebé o que se enteraron que están embarazadas, debemos otorgarles la administración profiláctica de ácido fólico, ya sea preconcepcional, es decir, cuando piensan que quieren formar una familia, se les dan pláticas, o bueno, deberían, porque realmente no se les dan, pero deberían tener pláticas preconcepcionales para ver que su organismo esté preparado para ser mamá, para que no haya ningún problema, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento se les da una profilaxis de ácido fólico. ¿Esto por qué? Porque el ácido fólico va a servirnos como un neuroprotector y nos va a ayudar a evitar defectos durante el desarrollo del tubo neural. Defectos como ¿qué? Como la anencefalia, como la espina bífida, entre muchos otros. Entonces, la idea de que ustedes sepan que cuando las mamás van y les dicen, tómese su ácido fólico, pues sí, tiene una razón de ser. Es porque es un neuroprotector para nuestro bebé. Entonces, es parte importante, deben de saberlo y pues que las mamás también sepan qué puede pasar si no lo toman. Entonces, esa sería una pequeña integración de la embriología a nuestra clínica ahora para que digan, bueno, ¿por qué me sirve saber de dónde se forma un tubo neural o por qué? Pues sí, te sirve saberlo para saber que a la mamá le tienes que dar algo porque si no, no se desarrolla bien y pues van a salir errores en un bebé que pues a lo mejor incluso son contradictorios con la vida o que pues el bebé no se va a desarrollar normal y pues muchos otros problemas que podemos evitar. Entonces, considérenlo, tómenlo en cuenta, ahora ya lo saben. Y con esta de integración clínica damos por terminado nuestra clase de embriología del sistema nervioso. Recuerden que en el resumen les dejamos el QR para hacer el cuestionario. El cuestionario vienen datos que les dije que en la clase, datos del resumen, entonces espero hayan puesto atención. Nos vemos en el siguiente repaso, nos vemos en la siguiente clase. Eso fue todo por mi parte.